Y vamos a comenzar desde acá entonces, hasta ese momento. Vos. Este momento se ha mostrado la desagregación, con ejemplos de derechos civiles, pero también puede observarse en los derechos políticos y en los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, al interior del derecho a la salud se encuentran, entre otros derechos, a la salud sexual y reproductiva, a la salud de las personas con discapacidad psicosocial, a medicamentos, de acceso a servicios de salud y a los determinantes del derecho a la salud. Asimismo, el derecho a la educación incluye por lo menos los siguientes derechos: a recibir educación, a la enseñanza primaria, a la enseñanza secundaria, a la enseñanza técnica y profesional, a la enseñanza superior, a la educación fundamental y a la libertad de enseñanza. Bien, acá estamos hablando entonces de la relación entre derechos civiles, políticos y también derechos de segunda generación o los DESC. ¿Sí? Cuando dice hasta el momento se desagregó los derechos civiles solamente en derechos, perdón, los derechos individuales en en derechos civiles, pero también se pueden observar los derechos políticos y en los DES, es decir, la relación que hay entre los derechos civiles, entre los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí tenés ejemplo, cuando dice, por ejemplo, al interior del derecho a la salud se encuentra, entre otros, los derechos a la salud sexual, reproductiva, la salud de las personas con discapacidad psicosocial, todo. Entonces, el derecho a la salud se relaciona a la vez con esos subderechos que a la vez está relacionado con derechos civiles también, que es lo que veíamos al principio de este curso de que los derechos son una de las características interdependientes. ¿Mm? Ujú. Entonces, ahí podemos poner una llave: relación entre derechos civiles, políticos y DESC, entre paréntesis, interdependencia. Bueno, no siempre que se analiza un derecho debe desagregarse todos sus subderechos. Esto dependerá del objetivo preciso que se persiga. De esta forma, si la intención es identificar los subderechos del debido proceso que establecen mandatos directos para los poderes ejecutivos, entonces se seleccionarán para su análisis únicamente a un grupo de ellos y no a todos, como fue el caso del barómetro local, pues la gran mayoría estaban dirigidos a los poderes judiciales. Aunque en un estudio exclusivo de un derecho podrían desarrollarse todos o la mayoría de los subderechos que lo componen. Lo cierto es que para efectos prácticos su identificación dependerá del objetivo que se persiga. Entonces acá está diciendo que no siempre es útil desagregar a los derechos en subderechos, sino va a depender de la finalidad que se tenga. Acá está hablando entonces de la desagregación de derechos y subderechos. Este ejercicio de desagregar los subderechos constituye el primer paso del desempaque del derecho. Eso marcamos. El ejercicio de desagregar los subderechos es el primer paso del desempaque del derecho. Entonces, ¿qué es desempacar el derecho? Es desagregar a los derechos en subderechos. Siempre será más sencillo analizar las obligaciones, elementos y principios de procedencia de la prohibición de detención por deudas que todo el derecho a libertad personal. Entonces, el derecho a la no detención por deudas es mucho más específico que lo engloba, que es el derecho a libertad personal. Y siempre que nosotros vayamos al análisis de lo específico, vamos a tener las obligaciones que debe hacer que debe tener el Estado específicamente con respecto a ese derecho. Entonces, si yo digo, ¿qué obligaciones tiene el Estado con respecto a la garantía del derecho a la libertad personal? Y una cantidad. Pero si yo me enfoco en las obligaciones que tiene el Estado para garantizar el derecho a la no detención por deudas, ahí tengo algo específico a lo que yo quiero. Entonces, una de las cosas que hace el Estado es no poner en el Código Penal el delito de deuda, de ser deudor, de tener deudas, morosamente. Garantizar en el Código Civil y Comercial que nadie que no es delito tener deudas.
llevarlo a materia civil. Bueno, todas esas son formas de garantizar el derecho a la libertad personal en cuanto a ese subderecho de no ser detenido por deudas. La prohibición, prevención y castigo a la tortura, que todos los elementos que integran el derecho a la integridad personal. La atención prenatal, que todos los derechos que integran el derecho a la salud. Entonces, ¿qué obligación tiene el Estado para brindar o garantizar el derecho a la salud? Y una cantidad. Pero a mí me interesa ahora el tema de la persona embarazada. Ah, bueno, la obligación que tiene el Estado, entonces, con la atención prenatal, que es un subderecho del derecho a la salud, es, por ejemplo, tener salitas equipadas para partos u hospitales bien equipados para partos. Bien. Lo que desempaca es uno de los elementos de algún derecho. Eso también marcamos. Marcamos el principio y el final. Y ahí estamos hablando entonces del desempaque del derecho para poner en la llave. Y ahí O vamos sea a... que si Sí, el derecho a la salud tiene el desempaque, son varios derechos, también se puede desempacar el subderecho. sí, porque ese subderecho a la vez puede estar relacionado con otro subderecho. Un ejemplo que se me ocurre, a ver, el derecho a la salud es el derecho madre, por ejemplo, ¿no? Bueno, después el derecho a la atención médica, un subderecho, y el derecho a la atención médica prenatal, un subderecho del subderecho. El derecho a la atención médica prenatal en comunidades rurales, un subderecho, 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 subderecho. El derecho a la atención médica subnatal en comunidades rurales para personas de la comunidad indígena, subderecho, subderecho, aunque ahí estaría violando, ahí habría discriminación, ¿no? No es lo mismo, hay un caso en el cual las costumbres de las personas, no las que están más arraigadas a la comunidad, digamos, mezclada, la que son la mayoría, sino aquellas arraigadas a las tradiciones de, de sus ancestros indígenas, Ujú. tienen prácticas que las obligan, digamos, tienen creencias que las obligan a no aceptar determinadas prácticas actuales. Por ejemplo, no quieren ser vacunados, ¿sí? Mm. Entonces, y los nacimientos de algunos, por ejemplo, creo que no sé en Argentina, es un caso de Brasil, las tribus muy, muy arraigadas a esas costumbres tienen su forma de parir, ¿no? Entonces, en el hospital no se garantiza ese derecho porque en el hospital hay todo protocolos y ciertas formas, digamos, ¿no? Que hacen al común de la gente de lo que entendemos por atención de parto, pero ellos creen otra cosa. Entonces, ¿cómo garantizamos ese derecho? Entonces, vamos cada vez desarmando más, el tema del desempaque. Bueno, Ujú. comenzamos este nuevo título, comenzamos. La identificación de las obligaciones generales. Una vez que se ha desagregado en sus derechos al derecho que nos interesa analizar, se puede proceder a dimensionar cada uno de ellos a la luz de las obligaciones que conllevan. De acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, es posible identificar tres tipologías de obligaciones: obligaciones generales, obligaciones correspondientes a los elementos institucionales esenciales y obligaciones resultantes de los principios de aplicación. Bueno, acá estamos hablando entonces de las obligaciones, o de los tipos de obligaciones. Obligaciones que tiene el Estado. El Estado es el principal garante del respeto, promoción de los derechos humanos en su territorio. Y también tiene obligaciones internacionales en cuanto a que acepta los principios y las normas del derecho internacional en cuanto y en la medida que estén suscritos a tratados internacionales, o sea que también promueven en otros estados, pero no se puede promover a la fuerza en otros estados porque todavía rige el principio de no intervención en la soberanía nacional de los países. Claro, menos en Medio Oriente, donde ahí todo el mundo se olvida ese principio. Entonces, eh, el Estado va a tener obligaciones generales, obligaciones correspondientes a los elementos institucionales esenciales y las obligaciones que resulten de los principios de aplicación. Esas tres obligaciones pincelamos y seguimos leyendo abajo. El énfasis puesto en la identificación de obligaciones y la lectura de los derechos en su contexto encuentra sentido cuando el debate sobre los derechos humanos se mueve de la mera conceptualización hacia su implementación. Esto es, de la pregunta sobre el qué hacia el quién y el cómo deben realizarse los derechos. Bueno, ¿qué marcamos ahí? Mm, perdón.
lo de que los derechos humanos se mueve de la mera conceptualización hacia su implementación. Yo marcaría esto, mira. Arriba pusiste las obligaciones generales, obligaciones ta. Bueno, y ahí abajo te dice lo que significa eso. Eso significa preguntar el qué hacia el quién y cómo deben realizarse los derechos. ¿Entendés? O sea, eso de arriba significa el poder preguntarse el qué hacia el quién y cómo deben realizarse los derechos. Entonces, para determinar las obligaciones que tiene el Estado, necesita preguntarse eso de abajo. ¿Qué derecho tiene? ¿Quién los tiene? ¿Y cómo debe realizarse ese derecho puntual? Para yo poder garantizarlo. Sí. Ya. En este sentido, las obligaciones generales son las más comprensivas y los subderechos deben leerse primero en relación con ellas. Solo si es necesario se recurrirá a las siguientes tipologías para precisar la conducta estatal. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a marcar. Los subderechos deben leerse primero. Entonces, yo no voy a leer el derecho a la salud primero, voy a leer el derecho a la atención médica prenatal para saber qué obligación tengo. Después me voy al otro. Sí. Debe recordarse que desde la dogmática jurídica existen múltiples tratados, interpretaciones y aplicaciones de las obligaciones de dichos documentos que identifican distintos conjuntos de obligaciones generales. Esta diversidad se ahonda si se analizan los tratados de derechos civiles contraponiendo los derechos económicos, sociales y culturales. Pese a ello, como ya se expresó, algunos autores han avanzado en la labor de desarrollar una teoría de las obligaciones internacionales. Básicamente se trata de cuatro aproximaciones coincidentes en lo general, aunque divergentes en aspectos relevantes. Tomando como base el ejercicio realizado por Magdalena Sepúlveda y formulando una comparación con los principales órganos de protección, las aproximaciones teóricas y dogmáticas a las obligaciones generales son las siguientes. Pues, Bueno, y viene el cuadro, ¿sí? Vamos a marcar el nombre de la chica, ujú. Magdalena Sepúlveda, y la chica, bueno, no sé cuántos años tiene. Y acá estamos hablando ¿de qué? Seguimos hablando de la teoría de las obligaciones, o sea, de las obligaciones, ¿sí? Pero acá dice que, entre otras cosas, en materia internacional, que se ve reflejado, por ejemplo, en los diversos tratados, esos tratados dan obligaciones generales. Hay que bajar a tierra en cada país, en cada situación. Debe recordarse que desde la dogmática jurídica existen múltiples tratados. Como existen múltiples tratados, también existen múltiples interpretaciones y aplicaciones de las obligaciones que nacen de esos tratados. Y todas son obligaciones generales. Entonces, como hay mucha diversidad, ¿sí? Hace falta bajarlo a tierra. Entonces, dice, básicamente se trata de cuatro aproximaciones coincidentes en lo general, aunque divergentes en aspectos relevantes. ¿Qué es lo que se coincide como obligaciones generales? Y está acá, tipología de las obligaciones del derecho a los derechos humanos. Eh, Tenemos autores, por un lado, autores y organismos. Tenemos SUE, EDID, Van Hoff, Stern y Alston, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana. O sea, todo esto van a opinar sobre lo que sigue, ¿sí? Eh, Dice después la columna, no privación, respetar, respetar, respetar. Esto es lo que significa, Mm. pues, protección de la privación. Claro, si está diciendo no privar, ¿qué tiene que hacer el Estado? Proteger la privación. Y para eso, ¿qué tiene que hacer puntualmente? Ayudar a los que están privados de bienes básicos. Luego viene otro y dice, no, no, eso es en realidad respetar.
y lo que hay que hacer puntualmente es proveer, satisfacer. Entonces, fíjate que en este cuadro la, se está viendo de manera de el verbo en infinitivo es a propósito, digamos, porque eso significa acciones, acciones concretas, crear, proveer, promover, respetar, ¿sí? Son palabras claves que vamos a encontrarlas en los tratados internacionales. Estos verbos en infinitivo nos hartamos de leer en los distintos tratados del caso en el Corpus Juris de los derechos humanos. Respetar, proteger, satisfacer, proveer, promover, valorar, ¿sí? Son todos verbos en infinitivo. Garantizar. Entonces, la conclusión de este tratado, de este cuadro, digo, es que en los tratados, o en todo el corpus iuris, todo el conjunto de tratados y otros instrumentos del derecho internacional de derechos humanos, encontramos obligaciones generales que se materializan concretamente en verbos en infinitivo como proteger, satisfacer, proveer, promover, respetar, crear, garantizar, valorar. Bien, así más o Ujú. menos debe entenderse este cuadro. Y este cuadro dice que fue el que hizo Magdalena Sepúlveda. Dice ahí abajo y decía ahí más arriba. Entonces, ante una pregunta, Magdalena Sepúlveda le vamos a relacionar a qué? A, al análisis de un cuadro donde se ven las obligaciones que nacen del corpus iuris, que generalmente se debaten entre algunos autores y entre algunos organismos o comités. Yo le llamo organismo en este caso, el organismo en realidad, organismo se llama a, por ejemplo, los organismos internacionales como Naciones Unidas y los organismos a la vez de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio. Ahora, dentro de eso hay órganos es mi palabra, ¿sí? Los órganos, comité es un órgano, Comité de Derechos Humanos es un órgano, Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la OEA, rey. Fe de rata de organismo, órganos quiero decir, ¿no? Bueno, desde abajo, conviene, vos. Ya va. Conviene formular algunas precisiones previas al comienzo del análisis de las obligaciones generales. Lo primero por mencionar es que mientras algunos autores enfatizan la obligación de garantizar como un entramado de deberes, otros prefieren precisar y distinguir aquellos deberes más básicos de otros que se rigen por reglas más laxas. Respecto del Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe aclararse que la obligación de garantizar es mucho más amplia que la investigación, sanción y reparación. Comprende la obligación de proteger y en general la organización de todo el aparato gubernamental para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, puede afirmarse que la tipología utilizada por estos dos órganos es más simple en cuanto a su clasificación, pero mucho más compleja con respecto al contenido, pues la jurisprudencia les ha permitido precisar y ampliar la limitada redacción del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, acá estamos hablando de que, si bien muchos órganos o autores hablan de estos verbos en infinitivos, ¿no? Como obligaciones generales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más precisa, amplía la interpretación de qué es lo que hay que hacer para garantizar el respeto de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos en los países miembros. ¿Qué es la Corte Internacional de los Derechos Humanos? La Corte Interamericana, perdón. Es un organismo de la OEA. Se fundó después de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene sus decisiones, sus fallos, son vinculantes para los países que ratificaron el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y que además aceptan explícitamente la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y no solamente los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios, sino que también la interpretación, como dijimos en otra clase, que hace la Corte acerca de determinados artículos del pacto. Entonces,
La Corte Interamericana, por ejemplo, hace a partir después del fallo Murillo, que es el fallo donde más o menos se legaliza el aborto en toda América Latina, entre otros, interpreta que el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica debe entenderse como que hay excepciones cuando dice que debe reconocerse el derecho a la vida desde la concepción, dice en realidad generalmente desde la concepción. Entonces interpreta generalmente como que hay excepción. Entonces, las interpretaciones de los artículos que se llama opiniones consultivas de la Corte Interamericana son fuente del derecho de los derechos humanos y obligatorias. Con opiniones consultivas. Sí, las opiniones consultivas son las opiniones que dan los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de interpretaciones del artículo del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica se crea en el marco de la OEA, Organización de Estados Americanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como misión hacer que se cumpla el Pacto de San José de Costa Rica en todos los países miembros a nivel América. ¿Bien? Por lo tanto, es la última que interpreta el Pacto de San José de Costa Rica. Solamente el Pacto de San José de Costa Rica. Solamente el Pacto de San José de Costa Rica. Hay otros instrumentos internacionales, por supuesto, como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, pero eso es a nivel Naciones Unidas. El que interpreta eso es, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno. Pero eso es a nivel Naciones Unidas. Más Y amplia. esto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y es a nivel América. Generalmente son parecidos todos porque hay una congruencia del derecho internacional en todo el corpus civiles, el corpus juris, digo, de materia de derecho internacional. O sea, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos no va a decir algo que contradiga, por ejemplo, no se van a contradecir. Se pueden complementar, pero no contradecir. Después, a nivel América, la Corte Interamericana se puede acceder, digamos, las personas pueden acceder a la Corte Interamericana siguiendo una serie de requisitos y el acusado va a ser el Estado que por acción o omisión violó los derechos humanos. Por acción porque hizo un genocidio, por ejemplo, o por omisión porque no hizo todo lo que estuvo a su alcance legalmente para hacer posible el ejercicio del derecho humano de una persona o grupo de personas. En cambio, a nivel internacional, tenemos la Corte Internacional de Derechos Humanos y ahí solamente pueden acceder los estados, pero ahí sí puede ser acusada una persona. Ejemplo, acusaron este año a la Corte Internacional de Justicia, así se llama, no Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, a Vladimir Putin. Mm. Obviamente se le rió en la cara, ¿no? Puso sus misiles apuntando a la corte. De verdad pasó eso. Hicieron unas declaraciones como, bueno, los miembros de la Corte Internacional tienen que mirar al cielo, digamos, como cualquier momento se le cae un misil. Disculpadme, yo lo amo a Putin, o sea, genio para mí, ¿no? Claro, el que tiene la fuerza puede hacerse respetar, digamos, ¿no? No es un lacayo como los países pobres que tienen que aceptar todo lo que le dicen las élites de los países ricos. Bueno, entonces, en materia de derecho internacional, a nivel Naciones Unidas, tenemos una corte que se llama la Corte Penal Internacional y ahí sí pueden ser llevadas personas físicas a la corte. En cambio, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados van a ser los acusados. El Estado de Argentina violó mi derecho humano porque su poder judicial me condenó a pagar una indemnización a una persona porque se sintió ofendida en su honor, pero yo estaba ejerciendo libremente mi derecho a la libertad de expresión, valga la redundancia, contemplada en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana va a decir, sí, tenés razón, te recomiendo, pido al Estado argentino que ajuste sus normas para garantizar este derecho. Ahora me sigue avasallando el derecho, pasa a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice, le pido al Estado argentino que revoque la sentencia que obligó a pagar a fulano de tal la suma de este dinero a esta persona porque está violando la libertad de expresión. Si me condenan por decir algo, entonces viola la libertad de expresión contemplado en el artículo 13.
La Corte Argentina dijo, muy bien dicho, dijo, el único intérprete de la Constitución soy yo, somos la Corte. No podemos revocar un fallo. Usted no es una cuarta instancia, Corte Interamericana. La última instancia es la Corte. Se puso los pantalones la Corte. Ujú. Entonces la Corte Interamericana dice, bueno, en verdad me basta con que usted aclare en el fallo que su fallo va en contra de la decisión de la Corte Interamericana nomás. Y le llaman Poder Ejecutivo a Argentina y le dice, mira, tu corte, tu Poder Judicial no quiso revocar la sentencia, pero vos podés devolver el dinero a esa persona que pagó. Ese es el famoso caso Fontevecchia, que es un caso de derechos humanos, libertad de expresión. ¿Cómo se llama? ¿Caso? Fontevecchia, se escribe con dos C, Fontevecchia, Fontevecchia. Fontevecchia y D'Amico, D, apóstrofe, Amico, con C. Es un tipo un periodista que habló mal de Menem en la época de Menem, o sea, y violó su derecho a la intimidad también, en ejercicio de su libertad de expresión. Se judicializó, le condenaron a él a pagar una indemnización a Menem. Su caso llegó a la Comisión Interamericana le recomendó a Argentina que cambie las normas para eso, para garantizar eso. No hubo caso, llegó a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana falla a favor de Fontevecchia, le dice a la Corte que anule el caso, que revoque la sentencia, y la Corte, muy bien contestada, le dice, nosotros somos la intérprete de la Constitución, no, usted no es una cuarta instancia, porque si no, estaríamos reconociendo que no somos un país soberano si reconocemos una cuarta instancia en materia internacional, como que por encima de nuestra Corte Suprema está la Corte Interamericana. No. Ajá, entonces primero pasó a la convención americana, después pasó a la corte y después pasó a qué? Primero pasó por toda la instancia argentina, ¿sí? Y fue condenado Fontevecchia por la Corte, que es un requisito para acceder a la Comisión Americana, pasar por todos los tribunales argentinos y no te quede ninguna carta, digamos, ¿sí? Ahí pasó la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ve que revisa si cumplís los requisitos formales y de fondo, acepta tu caso y recomienda a Argentina cosas, pero no es vinculante lo que recomienda, es decir, no es obligatorio. Siguió el caso hacia la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dicta una sentencia que sí es obligatoria. Bien. Y ahí se vio muy bien las dos tendencias que hay, ¿no? La tendencia injerencista del derecho, de los tribunales extranjeros, digamos, del derecho internacional, y la postura más soberana que tuvo al principio la Corte en ese caso. Y es por algo muy simple, o sea, ¿qué quería Napoleón? Que ahora hay una serie, una película ahí en Netflix, en Napoleón, la voy a ver esta noche. Y dominar el mundo entero. ¿Qué quería Nerón? Dominar el mundo entero. ¿Qué quería Hitler? Dominar el mundo entero. Bueno, no pudieron con la guerra a la fuerza, ahora están intentando por la diplomacia y el derecho internacional. Si vos sos un país soberano, tenés tu propia justicia, no puede venir una corte internacional y decirte revocar el fallo, porque si no, te bajás los pantalones nomás y decís ya no hay más soberanía. Entonces estuvo muy bien la Corte ahí. Ahora, ¿qué hace la Corte Interamericana cuando le responde a la Corte Suprema de Argentina? Le dice, bueno, por lo menos pon en tu fallo de que tu fallo es contrario a lo que dice la Corte Interamericana. Y luego le dice al Poder Ejecutivo que le haga una medida reparadora que le devuelva la plata a Fontevecchia. Y ahí nosotros tenemos la idea de que entonces el control de convencionalidad, que es el control para que se cumpla en tu país los tratados internacionales, no es solamente competencia de la corte, del Poder Judicial de tu país, sino también es competencia de los otros poderes, porque el Poder Ejecutivo, cuando le devolvió la plata al tipo, a Fontevecchia, porque la Corte no revocó la sentencia, pero entonces le devolvió la plata al Poder Ejecutivo, estaría de alguna manera reparando, o sea, estaría de alguna manera llevando a cabo un control de convencionalidad, haciendo, digamos, que prevalezca el tratado, ¿no? Que según la Corte Interamericana fue violado en su artículo 13, porque le quitaron, digamos, el derecho de libertad de expresión a Fontevecchia.
al condenarlo por lo que dijo. Bueno, eh, sigamos. Asimismo, entonces, primero, ¿qué vamos a marcar de ahí? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la Corte Interamericana, Ujú. marcamos algo de la Corte, y principalmente lo que dice el artículo, o sea, la referencia del artículo 1, inciso 1 y artículo 2 del Pacto San José de Costa Rica. Estamos hablando algo sobre eso, digamos, ¿no? Ya, pero el tema principal sigue siendo el tema de las obligaciones y la interpretación de los tratados en cuanto a la necesidad de determinar qué obligaciones hay. Vamos a leer en el Pacto de San José de Costa Rica el artículo 1 y el artículo 2. Artículo 1, inciso 1 principalmente, pero leemos completo, y artículo 2. Ya va. Bueno, el artículo 1. Sí, Obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. ¿Ahora cuál? el 2. Deber adoptar disposiciones de derecho interno. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Bien. El artículo 1 entonces habla del derecho que tenemos nosotros a acudir a, estamos reconociendo la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. El inciso 2 nos habla de que si los países miembros como Argentina tienen protegidos sus derechos humanos en sus leyes internas, perfecto, y si no, tienen que adaptarlas. ¿Sí? O sea, reconocer la jurisdicción de estos organismos significa reconocer y acatar sus fallos, sus recomendaciones y adaptar la legislación interna para proteger los derechos humanos en su territorio. En todo caso, cuando firmamos nosotros el Tratado Internacional, que primero firmamos el tratado y luego en 1994 le dimos jerarquía constitucional, o sea que complementan la Constitución, están por encima de las leyes nacionales de estos tratados. Si una ley nacional dice una cosa y que vaya en contra del tratado, vale más el tratado. Entonces nosotros tenemos que adaptar nuestro derecho interno a lo que dice el tratado. No podemos contradecir. ¿Sí? Más o menos de eso estamos hablando. Y reconoce esos derechos que se están consagrando ahí a toda persona. O sea, los sujetos de derechos son toda persona humana, dice ahí. Bueno, conviene formular algunas precisiones previas al comienzo del análisis. Eso es lo que vamos a ver, perdón. Asimismo, resulta pertinente señalar que la metodología que se desarrolla aquí no pretende profundizar en las particularidades de la jurisprudencia propia de cada mecanismo de protección, sino simplemente trazar algunos lineamientos generales que permitan el desempaque de las obligaciones y los derechos humanos. O sea, no vamos a estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La justiciabilidad de los derechos requerirá de una aproximación más detallada a la dogmática jurídica al momento de precisar las presuntas violaciones a los derechos humanos, mientras que el diseño de una política pública requerirá contar con los parámetros generales de las obligaciones, de forma tal que en el ejercicio de la discrecionalidad de las autoridades nacionales se puedan diseñar las formas más apropiadas de implementar los derechos. Es decir, justamente para poder bajar a tierra esas obligaciones, es que se debe observar lo que dice acá, la justiciabilidad de los derechos, o sea, que se puedan ejercer esos derechos, va a requerir, ¿sí?
un esfuerzo jurídico para precisar qué es violar ese derecho, mientras que al mismo tiempo tengo que diseñar políticas públicas. ¿Para qué? Para ver si cumplo o no con las obligaciones que requiere la protección de ese derecho. Entonces, las políticas públicas son las que hace el Estado. ¿Para qué? Para garantizar esos derechos. ¿Y qué me dice a mí eso? ¿En base a qué? A las obligaciones que tengo, al menos las obligaciones generales que tengo. Entonces, yo, Estado, tengo que, debido a estas obligaciones generales para garantizar estos derechos que están en estos tratados, tengo que diseñar una política pública para eso. Por ejemplo, una política de salud, una política de educación. Entonces, la Corte Interamericana y todo el entramado de derecho, del derecho a los derechos humanos dice, no, no, precisamos que se eduquen a las personas en el respeto a las diversidades, lo que hablamos la otra vez, seguimos hasta el final con todos los ejemplos actuales, eh, de la comunidad LGBT. Por lo tanto, se diseña una política pública de la educación sexual integral. Debido al aborto, a la salud, a la salud reproductiva, necesitamos que se implemente y se garantice el derecho, entonces se diseña toda una política pública para atender casos de aborto. Y así, ¿sí? Y lo nuevo, va, no tan nuevo, pero después de la pandemia, como se aceleró, debido al cambio climático, necesitamos que los estados implementen, por ahí, así garantizan el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho humano. Entonces, empiezan el tema de utilizar menos autos, leyes de tránsito, el tema que es una locura para mí, las ciudades de 15 minutos, ¿eh? Todas esas ciudades, como hablamos la verdad, esas películas futuristas de control social, digamos, ¿no? Para evitar usar autos, bueno, todo eso. Entonces, son políticas públicas para cumplir con los requerimientos en materia internacional de derechos humanos de esta nueva corriente. Como se observa en el cuadro anterior, las obligaciones generales del derecho internacional de derechos humanos no son del todo precisas y claras. Por el contrario, están interrelacionadas y se traslapan entre sí. Es por ello que, más que obligaciones independientes, pueden considerarse niveles. Ahí marcamos que no son obligaciones, más que obligaciones independientes, pueden considerarse niveles, esas obligaciones de esos cuadros. Fíjate que tenemos nivel uno según las columnas, ¿no? Así Ujú. conviene referir cuatro aspectos que resultan fundamentales para entender la naturaleza dinámica de las obligaciones. En primer lugar, algunas obligaciones se desprenden de la manera natural de los propios derechos humanos, como por ejemplo la prohibición de torturar. Otras parecen estar ocultas en los derechos y es labor del intérprete judicial, ejecutivo o legislativo defender su sentido. Por ejemplo, el deber de establecer un mecanismo de cadena de custodia de una persona detenida con la finalidad de prevenir la tortura. ¿Qué te está diciendo acá? Que hay obligaciones que son lógicas, que cuando yo tengo un derecho, obvio que para garantizar ese derecho, ¿sí? Yo tengo que prevenir, por ejemplo, la tortura. Para garantizar el derecho a la integridad física personal, tengo que prohibir la tortura. Es obvio. Ahora, no siempre en el desempaque del derecho va a resultar algo obvio. Hay veces que la labor de interpretación es más compleja. El segundo aspecto tiene que ver con la distinción clásica entre obligaciones de hacer y no hacer. Eso marcamos. Sin entrar en la inocua diferenciación entre derechos civiles y políticos y de los DEX, a partir de aquella distinción, lo cierto es que los derechos implican ambas actividades. O sea, el Estado tiene obligaciones de hacer y también de no hacer para que se respeten los derechos humanos. ¿Bien? Obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Mm? Bueno, ya volvemos. Te mando ya en 2 minutos, así no, no tenemos break ahora.